En una tarde fría y lluviosa en un barrio tranquilo y en crisis, una mujer negra que vivía sola se encontró inesperadamente con un niño de 7 años perdido durante un viaje de refugiados, temblando bajo un toldo y agarrando un extraño colgante. Incapaz de alejarse, lo acogió y lo crió con amor durante 15 años. La vida parecía asentarse en una estabilidad pacífica hasta que un fatídico día de graduación apareció una mujer multimillonaria y reconoció al niño como su hijo perdido hacía mucho tiempo. Y cuando tuvo que elegir, el niño eligió una familia amorosa, una con 2 madres a las que apreciaba. La lluvia había caído sin parar durante toda la tarde, una llovizna fina e implacable que convertía las calles del tranquilo barrio en espejos grises. La señorita Clarice se ajustó el abrigo sobre los hombros mientras se dirigía a su casa desde la panadería. Una pequeña bolsa de papel metida bajo un brazo, llena de pan aún caliente que planeaba compartir con su vecino anciano del otro lado de la calle. El aire era frío, no del tipo que se clava en la piel, sino del que penetra lentamente, hundiéndose en los huesos, un recordatorio de que el otoño estaba dando paso a los meses más duros que se avecinaban. Sus zapatos hacían suaves chapoteos al pasar por charcos poco profundos, pero su paso seguía siendo pausado, como siempre, mesurado, tranquilo, como si el mundo nunca pudiera apresurarla. Clarice había aceptado desde hacía tiempo la soledad como su tranquila compañera, 40 años, soltera, sin hijos, pero nunca amargada. Su vida era pequeña pero plena a su manera. El aroma matutino de levadura y canela en la panadería, el crucigrama semanal que nunca terminaba y la forma en que los niños la saludaban camino a la escuela, llamándola señorita C, con una familiaridad que le calentaba el corazón más de lo que jamás admitió. Ella no necesitaba mucho. Una taza de té, una tarde tranquila, una palabra amable, eso era suficiente. Pero esa noche, algo en el silencio cambió. Cuando dobló la última esquina de su calle, vio una figura, pequeña, acurrucada bajo el toldo de una tienda abandonada. Al principio pensó que era solo un montón de ropa tirada, del tipo que se acumula cuando el viento sopla en los callejones. Pero entonces se movió apenas, una persiana debajo de la fina tela. Clarice disminuyó el paso. Ella había visto muchas cosas en este vecindario. Pérdida, hambre, orgullo escondido bajo abrigos raídos. Pero lo que vio ahora hizo que su corazón se paralizara en su pecho. Era un niño, de no más de 7 años, de complexión delgada, con las manos rojas de frío y la ropa empapada. Se sentó con las rodillas fuertemente pegadas al pecho y la barbilla apoyada en unos brazos temblorosos. Su cabello estaba pegado a su frente en rizos húmedos, y sus ojos, demasiado grandes para un rostro tan pequeño, estaban fijos en el suelo de esa manera particular en que lo hacen los niños cuando intentan no llorar más, cuando las lágrimas se han acabado, pero el dolor no. Clarice no lo dudó. Ella se acercó a él lentamente, con suavidad, su voz suave como el filo de una pluma. «Cariño, ¿qué haces aquí afuera con esta lluvia?», preguntó, arrodillándose junto a él, con su abrigo protegiéndolos ligeramente del viento. El niño se estremeció ante el sonido como si estuviera acostumbrado a la amabilidad, pero no corrió. Eso le dijo algo de inmediato. Estaba demasiado cansado para correr. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. En cambio, simplemente la miró con esos ojos profundos y huecos, ojos que parecían demasiado para un alma tan joven. Ella lo vio entonces, la cadena alrededor de su cuello brillando débilmente debajo de su camisa empapada. Clarice extendió la mano suavemente como pidiendo permiso, y el niño no se apartó. Ella levantó el pequeño colgante. Era un medallón de plata desgastado con forma de sol. Y cuando le dio la vuelta, debajo de los rayos grabados se veían grabadas en el metal 2 diminutas figuras tomadas de la mano, una mujer y un niño. Se quedó sin aliento. El niño notó su mirada y con esfuerzo susurró: «Mi mamá me dijo que esperara. Dijo que volvería». Su voz era seca, como si no hubiera hablado en días. Clarice sintió que algo se agitaba dentro de ella, algo profundo e instintivo. Una pena, sí, pero más que eso, un llamado. Ella nunca había llevado un niño en su vientre, nunca había sostenido un bebé contra su pecho. Pero en ese momento,
Sintió que dentro de ella crecía un amor protector feroz que la sobresaltó incluso a ella misma. Bueno, dijo, calmando la voz. ¿Por qué no vienes conmigo por ahora? Tengo sopa en la estufa y ropa seca, y podemos pensar en lo demás juntos. Ella extendió la mano, sin exigir nada, solo ofreciendo, y esperó. Después de una larga pausa, el chico colocó sus dedos fríos sobre los de ella. Caminaron juntos a casa lentamente bajo la lluvia que no había cesado. Sus pequeños pasos coincidían con los de ella, más largos. Ella le dio su paraguas sostenido sobre su cabeza mientras dejaba que la llovizna empapara su abrigo ya húmedo. Se inclinó un poco hacia ella, lo suficiente para hacerle saber que confiaba en ella, al menos por esta noche. Cuando llegaron a su modesta casa, lo hizo entrar, lo envolvió en una gruesa colcha, le puso un tazón de sopa de pollo con fideos delante y lo dejó comer en silencio. Él no hizo preguntas. Ella tampoco. Ya habría tiempo para eso más tarde. Por ahora, se aseguró de que él estuviera cálido, lleno y seguro. Él le dijo que su nombre era Hassan. Esa noche, después de que él se quedó dormido, acurrucado en su viejo sofá, Clarice se sentó cerca, con sus agujas de tejer olvidadas en su regazo. Ella observó el subir y bajar de su respiración, escuchó el leve sonido de la lluvia golpeando las ventanas y se preguntó qué clase de mujer había enviado a su hijo a este mundo con solo una promesa y un colgante. Pensó en ese medallón en forma de sol y en lo que significaba. Esperanza, tal vez, o una oración silenciosa grabada en plata. Clarice no tenía forma de saber dónde estaba la madre de Hassan, o si alguna vez regresaría. Pero ella lo sabía. Ningún niño merecía esperar solo bajo la lluvia. Ni esta noche, ni nunca. Y en la tranquilidad de aquella tarde tormentosa, en una casa que una vez había estado silenciosa y quieta, empezó a crecer una calidez. Débil, sí, pero real. Un niño sin hogar, una mujer sin hijo y un corazón dispuesto a amar sin condiciones. A la mañana siguiente de que Clarice trajera a Hassan a casa, el mundo parecía más suave, más tranquilo, como si también estuviera conteniendo la respiración. La lluvia había parado, dejando atrás charcos que reflejaban el pálido cielo otoñal. Desde la ventana de la cocina, vio a Hassan moverse bajo la gastada colcha de retazos de su viejo sofá. Su rostro ya no estaba marcado por el miedo, sino tocado por el agotamiento pacífico que solo un niño puede poseer. Preparó una tetera nueva de té, rompió huevos en una sartén y se movió por su modesta cocina con facilidad practicada, aunque su corazón latía con un aleteo desconocido, consciente de que algo había cambiado en su casa y en ella misma. Clarice no tenía intención de dejar que el niño se quedara para siempre, no por renuencia, sino porque creía verdaderamente que su madre estaba en algún lugar buscándolo. Ella ayudaría, por supuesto que lo haría, pero solo hasta que la mujer regresara a reclamarlo. Esa misma tarde, hizo llamadas, primero a la policía, luego a la Cruz Roja, después a un centro de ayuda a refugiados, que recordaba de un folleto pegado en el tablero de corcho de la biblioteca. Ella informó su nombre, su descripción, el detalle del colgante de plata en forma de sol, e incluso se ofreció a llevarlo para hablar con alguien capacitado en casos como este. Hassan, todavía indeciso, agarró su collar y asintió lentamente. Quería encontrar a su madre. Eso estaba claro. Visitaron un pequeño refugio local donde una mujer de mirada amable le hizo algunas preguntas a Hassan, con su voz apenas por encima de un susurro. Tomó notas, le dio a Clarice un trozo de papel con un número de caso y prometió notificar a otras agencias. Pasaron los días, luego las semanas. Clarice siguió todas las pistas que se le presentaron. Cada llamada telefónica, cada pista, cada rostro que ella veía, creía que podría provocar una reacción en el chico, pero nada de eso resultó. Incluso aceptó que el rostro de Hassan apareciera en las noticias locales de la noche, con la esperanza de que alguien que lo viera lo reconociera. El presentador de noticias tenía un tono amable, y Clarice hizo que Hassan se pusiera de pie, con el cabello peinado y su mejor camisa planchada. Pero el teléfono nunca sonó. No llegaron cartas. No se oyeron pasos en su porche ni una voz que gritara su nombre. Mientras tanto, la vida, tranquila y sin pretensiones, continuaba. Clarice hizo espacio en su casa de maneras que importaban. Un cajón vaciado para la ropa de Hassan.
Un gancho detrás de la puerta para su pequeña mochila. Un segundo plato servido en la cena sin pensarlo 2 veces. Ella lo inscribió en la escuela primaria local bajo tutela temporal. Mientras llenaba el papeleo con manos temblorosas pero con mirada firme, el director levantó una ceja ante el acuerdo. Pero la reputación de Clarice en la comunidad hablaba más fuerte que cualquier duda. Está en buenas manos, dijo finalmente la mujer, estampando el formulario con un ruido sordo. Y Ason, a pesar de todo su silencio y sus cicatrices, comenzó a florecer en la suave tierra del cuidado de Clarice. Era agudo, profundamente curioso y gentil, de esa manera cuidadosa en que se vuelven los niños después de las dificultades. Se destacó en matemáticas, le encantaba construir cosas con sus manos y mostró una fascinación por las máquinas, particularmente por cómo se movían, funcionaban o, a veces, fallaban. Clarice a menudo lo encontraba desmontando tostadoras viejas o ventiladores eléctricos del ático, con sus pequeños dedos ágiles y metódicos. Tenía la costumbre de morder la punta del lápiz mientras pensaba, y aunque rara vez hablaba del pasado, sus ojos a menudo vagaban hacia la ventana durante los momentos de tranquilidad, buscando en el cielo algo que solo él podía nombrar. Un sábado por la mañana, después del desayuno, Ason se volvió hacia ella mientras doblaba la ropa y le preguntó, ¿crees que todavía me está buscando? La pregunta llegó sin previo aviso, y Clarice, que se había preparado para muchas cosas, todavía sentía que se le cortaba la respiración. Ella se sentó sobre una toalla y lo miró a los ojos, tranquila y firme. Sí, dijo ella en voz baja pero con firmeza. Una madre nunca deja de buscar a su hijo. Nunca. A partir de ese momento, algo cambió, no en la certeza de su búsqueda, sino en el ritmo de sus días. Asone comenzó a llamarla señorita Clarine con calidez en lugar de distancia, y empezó a dejar pequeñas notas en el refrigerador, recordatorios sobre artículos de supermercado o garabatos tontos con corazones torcidos y figuras de palitos etiquetadas como tú y yo. En su cumpleaños, ella horneó un pastel torcido con demasiado glaseado. Y aunque él nunca pidió regalos, sus ojos se abrieron cuando ella le dio un libro de bolsillo sobre el sistema solar. Así que siempre tendrás estrellas cerca, dijo ella, y sostuvo el libro contra su pecho como si fuera lo más valioso que poseía. Nunca fueron extravagantes. Clarice no podía permitirse eso. Pero la casa, antes llena solo por el zumbido del refrigerador y alguna que otra melodía gospel, ahora contenía el sonido de los suaves pasos de Ason, el rayado del lápiz sobre las páginas de la tarea, el tintineo de 2 tazas en la mesa de la cocina. El silencio se había vuelto compartido, reconfortante, como el silencio entre respiraciones. Hubo un día a principios de la primavera, meses después de su llegada, cuando Clarice llevó a Ason al mercado de agricultores del centro. Mientras caminaban entre los puestos, Ason se quedó paralizado, con la mirada fija en una mujer que salía de un elegante automóvil negro. Elegante, alta, con el cabello recogido en un cuidadoso moño. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante y gritó, «¡Mamá!». El corazón de Clarice saltó hasta su garganta. Pero la mujer se giró, sobresaltada, y el momento se rompió. Ella negó con la cabeza suavemente, articulando un tranquilo «lo siento», antes de desaparecer entre la multitud. Aso regresó al lado de Clarice, con las mejillas ardiendo y la mirada baja, pero no dijo nada. Ella simplemente tomó su mano y la apretó. Esa noche, mientras se acurrucaba bajo su manta, Clarice lo arropó y le susurró, «Si ella está ahí afuera, te encontrará. Pero hasta entonces, me tienes a mí». Él no respondió, pero en la oscuridad, ella lo escuchó moverse más cerca del borde del sofá, más cerca de su silla, y apoyar su mano en su rodilla. Pequeño, tentativo, pero seguro. Y en ese gesto, Clarice sintió que algo pesado y ligero a la vez se instalaba en su pecho. Una promesa que ninguno de los dos había dicho, pero ambos entendieron. El tiempo avanzaría. La búsqueda podría continuar. Pero por ahora, en esa pequeña casa con sus ventanas rotas y su cocina cálida, estaban exactamente donde necesitaban estar. Una mujer sin hijos, un niño sin hogar y el tipo de amor que no surge de la sangre, sino de la elección de quedarse. Los años transcurrieron igual que las páginas de un libro muy querido. Silenciosamente,
suavemente, sin fanfarrias. En un momento, Echum era un niño con mangas demasiado largas y preguntas demasiado grandes para su voz. El siguiente era un hombre joven, casi tan alto como Clarice, con los hombros más anchos y los ojos más profundos, que llevaba consigo tanto el peso de unos comienzos sin respuesta como la fortaleza tranquila de alguien que había encontrado su equilibrio en tierra prestada. Su casa cambió con él, no en estructura o estilo, sino en ritmo. La pequeña casa que una vez conservó el silencio de la soledad ahora zumbaba con propósito. Café de la mañana compartido en la mesa antes de ir a la escuela. Conversaciones suaves en la cocina sobre paneles solares y motores de propulsión. El familiar crujido del columpio del porche donde Clarice se sentaba la mayoría de las noches. Sus manos ya no estaban ocupadas tejiendo, sino descansando tranquilamente en su regazo, contenta de simplemente ver a Asen trabajar en sus ensayos de beca o juguetear con placas de circuitos de segunda mano que coleccionaba como tesoros. Ella nunca había dejado de buscar a su madre, no del todo. Cada año, ella todavía revisaba los tablones de anuncios del refugio, hojeaba las páginas de personas desaparecidas en el periódico dominical y mantenía ese colgante de plata pulido como si fuera sagrado. Pero el dolor que una vez vino con esa búsqueda se había suavizado, no en olvido, sino en algo más cercano a la paz. Jan ya no se estremecía ante golpes inesperados ni giraba la cabeza demasiado rápido al oír cierta voz. Había crecido en sí mismo, en la vida que habían construido juntos con silenciosa resiliencia y amor ordinario. Cuando fue aceptado en la universidad estatal con una beca completa, Clarice lloró más que en su propia graduación de la escuela secundaria. Había ahorrado todo lo que pudo a lo largo de los años. Pequeños billetes guardados en un frasco detrás del bote de flores. Dinero de cumpleaños que ella se negó a gastar en ella misma. Y aunque la matrícula de Ason estaba cubierta, ella usó ese frasco para ayudarlo a amueblar su dormitorio, comprar libros y enmarcar una foto de ellos juntos para colocarla junto a su cama, para que no olvides a la persona que te enseñó a doblar una sábana ajustable. Bromeó, entregándosela con una sonrisa temblorosa. Mañana lo olvidaría si lo intentara. Rió, abrazándola un poco más de la cuenta antes de salir por la puerta hacia el siguiente capítulo de su vida. La universidad le sentaba bien a Ason como la luz del sol a un jardín que ha estado esperando pacientemente a florecer. Se especializó en ingeniería mecánica con una especialización en astronomía. Se quedaba despierto hasta tarde en los laboratorios del campus construyendo prototipos y llamaba a Clarice todos los domingos sin falta. Cuando volvía a casa en vacaciones, traía consigo el aroma de la ambición, de las posibilidades, y de historias de profesores que lo desafiaron, compañeros que lo inspiraron, y noches en las que se sentaba en la azotea del dormitorio, mirando las estrellas, preguntándose cómo había terminado allí desde una acera empapada por la lluvia hacía tantos años. Clarice escuchaba. A cada palabra, guardándolas como perlas en un collar, una a una, sin dejarle ver cómo su pecho se llenaba de orgullo y de la angustia del paso del tiempo. Fue durante su último año que recibió la invitación. Una feria de empleo exclusiva para estudiantes de último año de todo el país, celebrada en el prestigioso Instituto Rieline, conocido no solo por su investigación de vanguardia, sino también por el imperio filantrópico que lo financiaba discretamente. La oradora principal de ese año sería nada menos que Eliza Rowe, fundadora de Arrow Innovation Trust, una magnate tecnológica cuyo rostro aparecía en portadas de revistas y obras benéficas, conocida por su brillantez, su gracia serena y una historia trágica que se rumoreaba en los círculos empresariales. Una joven que había perdido a su único hijo durante un conflicto fronterizo en un país extranjero. Esa parte que Clarice desconocía, como se muestra, ya había visto el nombre antes, lo había pasado por alto en artículos o foros tecnológicos, pero le significó poco hasta el día del evento. El gran salón era una visión de cristal y acero con pancartas colgando de techos abovedados y música suave flotando en el aire. Ason se encontraba entre un mar de graduados, vestido con su mejor traje, azul marino, de segunda mano, pero cuidadosamente planchado, agarrando una carpeta de cuero y el colgante que Clarice había ensartado en una cadena nueva para la ocasión. Para la buena suerte, había dicho, colocándoselo suavemente alrededor del cuello, y porque sigue siendo parte de ti. No esperaba que la mujer lo notara.
Estaba rodeada de asistentes escoltados con la formalidad reservada para quienes habían dado forma a las industrias. Pero mientras Ilízaro pasaba por la fila de estudiantes, su mirada se fijó en Asón y no se movió. Algo brilló en sus ojos, reconocimiento, incredulidad, y luego algo más profundo, un rugido, como si el aire entre ellos se hubiera disipado. Se acercó lentamente, como si temiera que él se desvaneciera. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, con la mirada fija en el colgante que reposaba sobre su pecho. Esan lo tocó instintivamente y luego respondió simplemente: «Me lo dio mi madre». Antes de separarnos, hacía mucho tiempo, sus manos temblaban. Extendió la mano. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña cadena de plata, cuyo dije en forma de sol era idéntico al fino grabado de una mujer y un niño bajo los rayos radiantes. Asón la miró fijamente, luego a ella, con la respiración entrecortada. «Asón», dijo, apenas capaz de articular la palabra. «Mi hijo, mi niño». El momento se fracturó, no con ruido, sino con el peso de demasiado tiempo perdido. A su alrededor, la multitud se desvaneció. Él se quedó paralizado, inseguro, la tierra temblando bajo sus pies. Y entonces vio sus ojos, esos mismos ojos que a veces veía en el espejo, la misma forma, la misma tristeza silenciosa. Y de alguna manera, sin explicación, lo supo. Clarisse, que había esperado fuera del salón, mirando por la ventana, también lo vio. La forma en que su mano se extendió lenta, vacilante, y como Ilís la tomó entre las suyas y la sostuvo contra su pecho como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 15 años. Ella no lloró, él tampoco. Pero algo pasó entre ellos: reconocimiento, alivio, un eco del amor que una vez estuvo separado por océanos, ahora unido. En una habitación llena de futuros. Y Clarisse, al otro lado del cristal, se llevó la mano suavemente al corazón. No lo había criado para que lo conservara. Lo había criado para que lo encontraran. Esa noche, mucho después de que los aplausos se apagaran y las últimas etiquetas con los nombres fueran arrojadas sobre el suelo alfombrado, Clarisse se sentó sola al borde de la cama, con los dedos apoyados en el reposabrazos como si no tuvieran otro lugar a donde ir. La televisión sonaba suavemente de fondo, un documental sobre galaxias lejanas. Pero sus ojos no registraban las estrellas ni a los científicos que las explicaban. Sus pensamientos estaban en otra parte, retrocediendo años, rastreando cada momento que la condujo a este, tratando de calmar su respiración en medio de una tormenta de gratitud y dolor. Lo había visto desarrollarse desde la ventana del vestíbulo, con las manos ligeramente presionadas contra el cristal como Ilís Arrou. La mujer que una vez había vislumbrado entre la multitud años atrás en un mercado agrícola. Sin saberlo, sin adivinarlo, dio un paso al frente y llamó a Asón por su nombre, con la voz quebrada como un cristal apretado con demasiada fuerza. Clarisse no se había movido. No había emitido ningún sonido, porque no había lugar para interrupciones en esa sagrada reunión. Simplemente observó, con el corazón encogido a cada segundo, hasta que Asén ya no era un niño solo, sino un hijo que había sido encontrado. No había regresado a la habitación del hotel con ella. Se había ido con Ilís, por supuesto. Hubo una invitación pronunciada con suavidad en el pasillo mientras ella permanecía a distancia, fingiendo no escuchar, el tipo de oferta que viene envuelta en amor e inevitabilidad. Ilís tenía una vida en la que Asón había nacido, un mundo de oportunidades, seguridad y tal vez incluso respuestas a preguntas que había enterrado durante tanto tiempo que ya no se atrevía a formularlas. Clarisse no lo culpaba. Nunca había creído que le perteneciera, no en la forma en que el mundo definía la propiedad, no en el sentido legal, ni por sangre. Ella solo había sido su puente, su puerto seguro, hasta que la marea cambió. Pero ay, cuánto lo amaba, más de lo que se creía capaz, más de lo que había preparado. Amarlo había sido fácil. Dejarlo, irse sería lo difícil. A la mañana siguiente, recorrió la cocina como un fantasma, preparando té que no bebió, colocando 2 cubiertos en la mesa por costumbre antes de guardar un plato en silencio. La casa se sentía diferente, no exactamente. Vacía,
sino pausada como una respiración contenida demasiado tiempo. Se dijo a sí misma que no debía esperar nada. Asa necesitaría tiempo para aprender sobre su madre, para vivir en el espacio que una vez había perdido, para reconciliar quien había sido con quien podría llegar a ser. Y Liz, después de todo, no era una desconocida. Ella era el origen de su historia, la mujer cuyo nombre una vez fue solo un sueño y ahora era carne, voz y recuerdos recuperados. Clarice no se lo reprochó, pero en el suave dolor de la luz de la mañana, se permitió una lágrima silenciosa, resbalando por su mejilla y aterrizando en la manga del mismo suéter que había usado la noche en que Ann Sound llegó por primera vez, empapada y silenciosa, agarrando un collar y un nombre demasiado pesado para llevarlo sola. Cuando llamaron a la puerta, no esperaba a nadie. El sonido la sobresaltó de su sopor en el sillón junto a la ventana, y ella se levantó lentamente, alisándose la pechera del vestido con manos que habían olvidado qué hacer con la repentina esperanza. Abrió la puerta, y allí estaban, Hassan y Liz, uno junto al otro en el porche, la luz del sol reflejando el borde de sus sombras. Hassan dio un paso adelante primero, sin vacilación, sin confusión en sus ojos. Extendió la mano de ella, la sostuvo entre las suyas, cálida y segura, y dijo con una voz firme, pero cargada de algo tácito, necesitaba unos días. No quería volver hasta saber lo que quería decir. No elijo porque no tengo que elegir. Tengo dos madres y no puedo estar sin ninguna de vosotras. Clarice lo miró con el corazón palpitante, las palabras atrapadas entre las costillas. Hassan se giró hacia Liz, quien asintió levemente y dio un paso adelante con una gracia serena que no provenía de la riqueza, sino de la humildad. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. No era un documento legal, ni papeles ni condiciones, sino una nota manuscrita y una fotografía. La nota decía simplemente: «Gracias por amar a mi hijo cuando yo no pude, por criarlo hasta convertirlo en el hombre que apenas estoy empezando a conocer». Entonces Liz miró a Clarice, con la voz baja y honesta, desprovista de toda la refinada que el mundo esperaba de las mujeres en su posición. «Nunca podré deshacer los años que perdimos. Pero me sentiría honrada si vinieras a vivir con nosotros en mi casa, con él, conmigo. No tienes que decir que sí ahora. Solo quería que lo supieras. La puerta está abierta. Siempre estará abierta». La respiración de Clarice tembló, su mano apretando la de Hassan. Pero antes de que pudiera. En respuesta, Hassan se inclinó y susurró: «Mamá, quiero que estés ahí. No solo para una visita. Quiero que mi habitación huela a tu pan de maíz. Quiero volver a casa con los dos». Y así, sin más, el suelo bajo sus pies se ablandó. Clarice no respondió con palabras de inmediato. Se hizo a un lado, abriendo la puerta un poco más. Una invitación silenciosa para que entraran, solo un rato, hasta que la tetera silbó y la luz de la tarde se derramó sobre el suelo de la cocina. Y Liz entró primero, deteniéndose para echar un vistazo al hogar que había formado a su hijo. Hassan la siguió, con los hombros relajados, sus pasos familiares, su presencia aún tan cargada del niño que había sido. Al sentarse a la mesa de la cocina, la misma mesa donde se habían celebrado cumpleaños, se habían hecho las tareas y se habían susurrado oraciones en silencio, Clarice comprendió que lo que había temido como un final era, en realidad, un comienzo, no un reemplazo, ni una despedida, sino una expansión, una madre de nacimiento, una madre de amor, un niño que los llevó a ambos. Y en ese momento, rodeada de vapor que salía de las tazas desportilladas y risas lentas pero fáciles, sintió que algo se le quitaba del pecho, un peso que no había nombrado. Hasta que desapareció. Miró a Hassan y luego a Liz y sonrió con una sonrisa que solo pueden sonreír las mujeres que han perdido y ganado a la vez. Irían juntas. Construirían algo nuevo, una familia, no por diseño, sino por gracia.
Únete a nosotras para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campanita de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.